Mensajes positivos. Las lecturas del día de hoy nos confrontan con la búsqueda de seguridades y la libertad que Dios nos da. En la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 8, vemos cómo se reúnen los ancianos de Israel y le exigen a Samuel que les dé un rey. Samuel trata de hacerlo reflexionar. En esos momentos cada tribu era autónoma y gozaba de libertad. Lo que las unía era su fe en Yahvé. Pero ellos exigen ser como los demás pueblos, que eran gobernados por un rey humano. En ese momento los reyes eran absolutistas, dueños de vida y muerte de sus súbditos. Y eso es lo que el profeta trata de hacerlos reflexionar. Nos dice el texto: vean cómo los tratará el rey que reina sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, a otros de 50, a otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras, a otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. Lo que ellos buscaban era una seguridad humana. Nosotros somos muy dados a esto, a querer estar dentro de la así llamada zona de confort, que muchas veces no tiene nada de confortable. Y así ocurrió con Israel. Sus reyes, que supuestamente eran representantes de Yahvé para cuidar del pueblo, la mayor parte de veces no cumplieron con esa función, haciendo ciertas las palabras de Samuel. Vemos en cambio en el Evangelio, tomado de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, cuando en Cafarnaúm se reunió tanta gente en torno a Jesús, que en la casa en la que estaba no se podía ni entrar ni salir. En esas circunstancias un hombre que estaba paralítico y sus amigos que lo cargaban intentaban llegar a Jesús, pero como por la puerta era imposible, buscaron una alternativa. Se treparon al techo y abrieron un boquete y por ahí descolgaron al enfermo para que quedara frente a Jesús. Él, impresionado por la fe de esos hombres, refiriéndose a los amigos del enfermo, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Eso ocasionó un escándalo entre los escribas que estaban presentes. ¿Por qué habla este hombre así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? A lo que Jesús respondió: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Y para mostrar su autoridad, ordena al enfermo que se levante y recoja su camilla, cosa que el hombre realizó inmediatamente, dejando a los demás con el ojo cuadrado. Dios nos ofrece quitar nuestra parálisis, pero a tanto nos gusta ser paralíticos. Nos encanta sentirnos protegidos por una especie de armadura mental que supuestamente nos protege, pero que en realidad no nos deja crecer a la altura a la que estamos llamados. Dios nos hizo para ser libres, nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, pero ¿qué es la libertad? Recurriendo como siempre al diccionario, nos encontramos con muy variadas definiciones y descripciones. Una de ellas nos dice que la libertad es la facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo con su propia voluntad. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser para alcanzar su plena realización. Es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores y más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. También se puede afirmar que la libertad es la condición en que la persona no se encuentra en prisión o en cautiverio, es decir, que no está bajo el sometimiento físico de otras personas. También es interesante hacer la distinción entre libertad y libertinaje. Libertinaje nos lo definen como aquellos comportamientos o actos que se caracterizan por ser efectuados sin tomar en cuenta
¿cómo afectarán al resto de la sociedad? ¿Que quebrantan la ley o que son inmorales? Como dice aquella frase, lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. A mí siempre me ha gustado hacer la distinción entre libertad de y libertad para. Muchas veces identificamos la libertad solo en un sentido externo, el no estar sujeto a nada, el ser libre de hacer lo que nos plazca, sea lo que nos plazca. Pero lo interesante es que tengamos muy claro para qué queremos ser libres, para qué vamos a utilizar nuestra libertad. Porque en la visión cristiana, la libertad es una herramienta que debemos saber usar en la construcción de nosotros mismos. Y en lugar de eso, muchas veces optamos por una comodidad, por una falsa seguridad que no nos compromete, por la zona de confort. Por eso nos invita a cuestionarnos si estamos usando adecuadamente la libertad para ser cada día mejor, o si es solo un pretexto para estar paralíticos en nuestra zona de confort. Decir, yo así soy y no voy a cambiar, es el manifiesto de nuestra parálisis espiritual. Rompe los techos que te impiden plantarte frente a Jesús para que puedas recuperar tu verdadera libertad. Recuerda la importancia de los amigos del paralítico en el relato del Evangelio y ojalá que también tú seas importante en la historia de liberación de los demás. Mensajes positivos.